Vamos a ver las Biblias en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 5. Primera Timoteo 1:5. Dice la Biblia así. Póngase en pie, vamos a leer la palabra de Dios con respeto a las Escrituras, con amor a la Biblia, hermanos. Podemos venir hoy a ella con libertad y poder aprender de su palabra. Dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedase en Éfeso, para que cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas se desviaron, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Sigamos con la lectura. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para sodomitas, para secuestradores, para mentirosos, perjuros y por cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Las epístolas pastorales son muy importantes para la vida de una iglesia, para la vida de un hombre, de un joven que desea el ministerio. Debería tener un estudio con hermano bien responsable sobre estas cartas. Son importantes debido a la abundancia de la enseñanza que tienen respecto a cuestiones prácticas de la vida y la organización de la iglesia. En realidad, Pablo declara que su propósito al escribir la primera Timoteo era que supieran cómo deberían conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3:15. Tristemente, hermanos, la iglesia que está pastoreando o que está encomendando a Timoteo es la iglesia de Éfeso. Pero dentro de la iglesia de Éfeso es triste, hermanos, saber que no todos en la iglesia de Éfeso pudieran haber sustentado una verdadera conversión. Y lo que pasaba es que era que estos falsos cristianos en la iglesia de Éfeso estaban manifestando esto debido a su falsa doctrina. Pero Pablo escribe esta carta a Timoteo y también a Tito para ayudarles a tratar con estos falsos maestros en la iglesia. De la misma manera como en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Corinto y casi todas las iglesias, habían falsos maestros. Hermano, en estos tiempos también hay falsos maestros. Y tenemos que advertir a la congregación, tenemos que enseñar a la iglesia acerca de esos falsos maestros. Por eso hoy, a manera de continuidad de nuestra enseñanza, quiero variar este título y colocar el título Falsos Maestros en la iglesia. Tenemos que examinarlos. Algunos inconscientemente pueden estar creyendo falsas doctrinas. Por eso el propósito, hermanos, es que a través del estudio de estas cartas, usted y yo podamos aprender la doctrina, la enseñanza y también corregirnos y ayudar a otros a ser corregidos y también contrarrestar, y si se pudiera decir, contender ardientemente por la fe, como dice Judas, versículo 3, que fue una dada por los santos. Tenemos que fijarnos, hermanos, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido. Estudiemos acerca de los falsos maestros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Yo pido una intervención especial en nuestras vidas. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú nos has permitido, Señor,
enseñar, instruir, corregir. Yo te pido que tu Espíritu Santo haga algo especial en esta noche. Señor, controla a los niños, Señor, que están escuchando tu palabra. Señor, a través de los diferentes medios. Gracias por el Facebook, por el YouTube, Señor, que puedan escuchar tu palabra muchas personas. Que muchas personas puedan ser atraídas a ti, sobre todo si hay alguien que no es salvo. ¿Cuántos te suplicamos nuevamente, te rogamos que hoy sea el día de su salvación? Te damos gracias, mi Señor. Controla mis labios, mi lengua, mi mente, mi corazón, que pueda ser un instrumento en tus manos. Oro en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Entonces estábamos diciendo que tristemente no todos los de la iglesia, los que venían a la iglesia de Éfeso pudieran haber sustentado una verdadera confesión, una verdadera conversión debido a su falsa doctrina. Pablo había comprobado que Timoteo, hermanos, o la genuina conversión, la genuina salvación de Timoteo, y da testimonio de esto. Él dice aquí, 1 Timoteo 1, dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo se había dado cuenta que Timoteo, en base de la iglesia que estaba en Listra, donde Timoteo salió, y Pablo en su segunda visita, en la primera visita predica el evangelio, y parece ser que Timoteo recibe a Cristo, y en la segunda visita, allí en Hechos 16, a Listra, él le da alegría en ver que este joven Timoteo era salvo, y que la iglesia de Listra daban buen testimonio de este joven. Él se había dado cuenta de que Timoteo realmente era un hijo de Dios, y dice verdadero hijo en la fe. La razón de que así como en Éfeso estaban enseñando falsa doctrina, como hoy en día muchos falsos maestros tienen una posible razón: es por falta de salvación. Ellos creían en un Dios diferente. No podemos decir, ahí en la calle hay personas que dicen Dios te bendiga. Yo digo, espere, porque ¿de qué Dios me está hablando? Porque probablemente están, de alguna manera, están creyendo en otro Dios. Pablo se lo había advertido a los corintios, y el apóstol Pablo le dice, pero mire, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y le dice, extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y él habla acerca de esto, de otro Jesús, de otro evangelio, de otro Dios. Y en 2 Corintios 11 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Hermano, me da mucha pena, pero el Jesús de los carismáticos no es el Jesús de la Biblia. No es el mismo. Ellos creen que la salvación se pierde. Ellos están creyendo en un Jesús mentiroso. Mas sin embargo, mi Jesús, el Cristo, el Mesías, Él dice, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. El Jesús de ellos es un Jesús mentiroso. Por ellos creen que la salvación se pierde. Mas sin embargo, nuestro Jesús es santo, es puro y no miente. Por eso Pablo le dice, mire, tenga cuidado si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu. Y ahí el texto, ese espíritu con minúscula, se refiere a cualquier espíritu, un espíritu demoníaco, como el mismo Pablo se lo dice a Timoteo, que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo, el espíritu que aparece en la Biblia, el que inspiró la Biblia, el que resucitó a Cristo, el Espíritu Santo que nos selló, que nos bautizó, que nos controla, el Espíritu Santo no es el mismo Espíritu Santo de aquellos que creen que el Espíritu Santo los bota al piso y los revuelca como culebras. Ese no es el mismo espíritu, es otro espíritu. Y luego dice también, si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Recuerde que Pablo ya se lo había advertido a la iglesia de Galacia, y le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo se había dado cuenta que el problema que había en la iglesia de Éfeso, los falsos maestros, era por falta de conversión. Ellos creían en un Dios diferente. Pero Pablo dice que Timoteo, él era el verdadero hijo en la fe,
y él creía en el mismo Dios. Timoteo creía en el mismo Cristo que tenía él. Por eso él tiene que decirle a Timoteo, mire, Timoteo, 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Pablo dice, mire Timoteo, usted y yo esperamos en el Dios viviente. O sea, Pablo y Timoteo creían en el mismo Dios. Hay algunas personas que predican que creen en otro Dios y eso se evidencia cuando predican falsas doctrinas. Un falso maestro no cree en el mismo Dios de Pablo. Un falso maestro no cree en el mismo Dios de Timoteo. Yo le pregunto, ¿cree usted en el mismo Dios de Pablo y Timoteo? ¿Cómo saber eso? Mirando la doctrina, mirando la enseñanza. Él decía, mire Timoteo, nosotros esperamos en el Dios viviente. Es decir, creían en el arrebatamiento desde la iglesia, lo esperaban, que es el Salvador de todos los hombres, dice ahí en 1 Timoteo 4:10. Así que aquel que cree que el Salvador de unos pocos, de unos elegidos, me da mucha pena, pero ese no es el mismo Dios. Porque el Dios verdadero es el Salvador de todos los hombres, no de unos elegidos. No solamente Pablo cree que y estaba convencido que Timoteo tenía al mismo Dios, al mismo Cristo, sino que lo llama hombre de Dios. Le dice en 1 Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, oye de estas cosas. Pablo reconoce a Timoteo como un hombre de Dios. Qué bueno, hermanos, que podamos reconocer en las iglesias a hombres de Dios, pero tristemente casi no hay hombres de Dios que se paren firmes a favor de la santidad, a favor de la sana doctrina, a favor, hermanos, de vivir una vida consagrada, de una vida devota, una vida apartada del pecado, pero casi no hay. Habían algunos en Éfeso que no estaban comprometidos con las verdades fundamentales de las Escrituras y estaban enseñando falsas doctrinas. Por eso Pablo ya se lo dice, le dice, mire, por esa causa te dejé en Éfeso. Te rogué que te quedases en Éfeso para que mandasen algunos, esos algunos eran los falsos maestros, algunos a que no enseñen diferente doctrina. Timoteo, quédese allí porque la iglesia de Corinto está en peligro. El trabajo de nosotros los pastores, los ministros, los maestros de la Biblia es advertir al pueblo de Dios que tengan mucho cuidado con los falsos maestros. Hay falsos maestros. No todo el que me diga, el que le diga a usted de Dios es de Dios. Ay, pastor, qué bueno que haya venido a mi casa con la Biblia, porque es que yo no le cierro la puerta a nadie. Todo el que me hable de Diosito, yo lo recibo. Qué ignorante es. Mas la Biblia dice, no. Dice, no le digáis bienvenido. Si alguno no trae esta doctrina, dice, dice Juan a la iglesia. Ahí en la carta, en la segunda carta de Juan, él le dice, mire, si alguno viene a vosotros, segunda de Juan 10, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ay, no, es que todo el que me diga de papito Dios, le dicen ellos, ¿no? Diosito, me da mucha pena, pero mi Dios no es mi Dios no es Diosito. Mi Dios es el eterno Dios. El suyo sí. Usted tiene que creer en el Dios todopoderoso, en el eterno, en el altísimo, en el poderoso, en el soberano, en el Rey de los reyes, el Señor de señores. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Pablo ya le había advertido a estos ancianos anteriormente. En Hechos capítulo 20, versículo 29, a la misma iglesia de Éfeso. Pablo habla con los ancianos de la iglesia de Éfeso y le advierte, mire, o sea, lo que le estaba diciendo a Timoteo era algo que Pablo pudiera haber dicho. Ya se lo había dicho. Se lo dije, pero no hacen caso. Que Himeneo, que Alejandro, que todos ellos que se iban a introducir en la iglesia de Éfeso iban a destruir, iban a dañar tanto que era una carcoma como gangrena y estaba dañando la iglesia. Y Pablo ya se lo había dicho. Él dijo, mire, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Wow. Eso es una advertencia fuerte para un pastor que ama la grey.
Hey, van a entrar por ahí lobos rapaces. Vienen por las mujercitas, ya se lo había dicho, cargadas de pecado. Vienen a sonsacar a la gente, vienen a hablarle de cosas incorrectas como ya miramos. Esos están ahí. Dice que no perdonará al rebaño. Y dice, y de vosotros mismos. O sea, estaba diciendo que entre esos mismos pastores de Éfeso, de esos mismos pastores, se levantarían hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tales hombres se habían apartado de la verdad. Dice el texto ahí, 1 Timoteo 1:6, Pablo se lo dice, mire, de los cuales cosas desviándose en algunos. Sí, claro, ya se lo había advertido allí en el libro de los Hechos. Se iban a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras a sus discípulos. Y luego se lo recuerda, mire Timoteo, de las cuales cosas desviándose en algunos, no todos, pero algunos se van a desviar. Se apartaron a vana palabrería, una cantidad de basura, vana, la palabra humo, que son palabras que no tienen ningún fundamento. Y él se lo había dicho, mire, tenga mucho cuidado que ellos van a escuchar a espíritus engañadores. En otras palabras, es el mismo diablo el que se va a meter usando falsa doctrina, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y déjeme dar una advertencia. Así como en Éfeso no hacían caso a la verdadera fe y a la sana doctrina, hoy también hay muchos llamados cristianos que están en lugares que en lugar de creer en la Biblia, creen en mentiras demoníacas. Les cuesta creer los bellos y preciosos textos de la Biblia, pero sí creen a un montón de mentiras, a un montón de personas que Dios me mostró, que Dios me dijo, que en el sueño que yo iba volando, iba bajando, un montón de bobadas. ¿Por qué no creer a la palabra de Dios? Ahora, tenemos que advertir que dentro de nuestra iglesia también muchos se van a levantar en contra de la sana doctrina. Y esté preparado, hermano. ¿Está preparado para discernir? Por eso necesitamos profundizar la Biblia. Y usted debe discernir a quién creer. Y aquí quiero darle algo bien práctico. ¿Cómo saber quién le habla la verdad? Primero, examínelo por la Biblia. Y segundo, examine la persona que le está hablando a usted. ¿Esa persona vive una vida santa, pura? ¿Esa persona tiene su hogar en sujeción? ¿Sus hijos aman a Dios, se congrega, gana alma, da ofrendas? ¿Esa persona sirve a Dios o es un vago ahí que solamente habla por hablar? Tenga cuidado a quien escucha, hermano. Tenga mucho cuidado. Porque usted también, recuerde que ellos vienen para arrastrar tras sí a los discípulos. Ellos vienen detrás suyo. Y no viene para cuidarlo a usted, viene detrás de su bolsillo, viene detrás de buscar algo, de buscar a su hija, de buscar a sus hijos, no sé, a su misma esposa. Porque son los que vienen a arrastrar al pecado, a la maldad. Tenga mucho cuidado porque en cualquier momento en nuestra iglesia, gracias a Dios en nuestra iglesia, a través de la predicación, la exposición de la Biblia, Dios nos ha guardado de esos hombres perversos. Pero eso no quiere decir que seamos inmunes a esa plaga de falsos maestros. Ellos estaban dando sus oídos a los hipócritas, con conciencias insensibles, enseñando falsa doctrina. Así como el Señor enseñó, advirtió allí en Juan 8:44, y enseña que Satanás es un mentiroso. Donde quiera que se quiera sembrar la verdad de la Escritura, el archienemigo de Dios se esfuerza por sembrar falsedad, por sembrar error. Y no es sorprendente que uno de los más fuertes ataques que Satanás ha hecho a la iglesia en estos últimos tiempos es a través de la falsa doctrina. Claro, a través de falsos maestros, falsos profetas, y que apóstoles, pastoras y todo ese tipo de aberraciones doctrinales. Son falsos cristianos. El problema de un falso, hermanos, el falso maestro, el falso profeta y su doctrina demoníaca han estado presentes a lo largo de la historia. Ellos siempre, esos bichos raros siempre han estado allí. No solamente perturbando a la iglesia, sino perturbando desde la antigüedad. En el Antiguo Testamento aparecen esos falsos profetas, perturbando al pueblo de Israel. Y Jeremías, en el tiempo de Jeremías, a él le tocó experimentar esto.
Él mismo dice en Jeremías capítulo 14, versículo 14, él le dijo, mire, me dijo entonces Jehová, él habló sobre este tema, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Mire el reclamo del Señor. Esos profetas están profetizando mentiras y están usando mi nombre. Y dice, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón, os profetizan. Yo ya se lo había hablado al pueblo de Israel. Hermano, si pasaba en el Antiguo Testamento que no tenían la Biblia completa y engañaban a la gente, ahora nosotros con la palabra profética más segura, hermano, y hay mucha gente que cae en el mismo error. El mismo Jeremías habló mucho de esto. Ahí en su libro que escribió Jeremías, Lamentaciones capítulo 2, versículo 14, sigue hablando de lo mismo. Lamentaciones 2:14, dice la Biblia, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y dice, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Los falsos profetas generalmente no quieren amonestar el pecado, no quieren descubrir el pecado, porque a ellos no les interesan. Hermano, el pecado es el que nos daña. El pecado es el que destruye la familia. El pecado es el que destruye su vida, jovencito, jovencita. Y cuando hay un falso maestro, él no le predica en contra de su pecado, porque él no le interesa el bienestar de su familia. Él no le interesa el bienestar suyo. A él le interesa el dinero suyo. Por eso no le predica en contra del pecado. A mí no me interesa si usted deja sus ofrendas o no. Dios provee, Él siempre provee para sus necesidades de su pueblo, de su iglesia. Mi deseo es que usted, hermano, se aparte del pecado, descubrir su maldad, su inmundicia, su adulterio, su fornicación, y que se pueda apartar de eso, porque ese pecado es el que lo va a destruir. Pero ellos dicen, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿No está lleno esto, hermano, lleno de falsas iglesias, falsos maestros, falsos cristianos diciendo profecías, liviandad, que todo va a estar bien? Mentiras, hermanos, no va a estar bien. Las cosas, los días son malos, las cosas van de mal en peor. Zacarías capítulo 10, versículo 2, dice la Biblia, en los tiempos de Zacarías, de Jeremías, también habían estos falsos maestros, falsos profetas. Dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han ¿qué? Han visto mentira, han hablado sueños vanos, vano en su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. La gente se alimenta de vanas ilusiones, creyéndole a estos mentirosos, a estos hijos de Satanás disfrazados de cristianos, que se ponen en un púlpito para hablar mentiras, para hablar vanidades, para hablar sueños. Se paran en los púlpitos para hablar de sus propias vidas, para empezar a sacar su orgullo a sus adivinos. Y dice que el pueblo sufre porque no tienen un pastor. El pastor no está para ser un alcahuete del pecado. El pastor está para enseñar la palabra de Dios, para ayudarle a usted con las escrituras. Nuestro Señor nos recordó el peligro de estos falsos maestros. Él dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Él advirtió en el discurso del olivar también acerca de falsos profetas que se levantarían en el futuro, especialmente en la gran tribulación. Y él dijo, muchos falsos profetas se levantarán, Mateo 24:11. Muchos, hermanos, muchos, y engañarán a muchos. Y él vuelve y lo repite en Mateo 24:24, y dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Mire la advertencia del Señor. Esto debería prender una alarma en los cristianos, y en mirar que si la Biblia habla bastante acerca de los falsos maestros, usted probablemente puede estar escuchando o estar recibiendo de esta clase de enseñanza falsa, incorrecta.
Él dijo, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí se refiere al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Son tan astutos estos falsos maestros que van a enseñar a engañar al pueblo de Israel. Por eso es que cuando vino el Señor, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero tristemente, en este tiempo ellos sí van a recibir el anticristo. Van a ser engañados. El falso Mesías, ellos van a aceptar, los que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. Va a venir el anticristo y sí los va a engañar y los van a aceptar a él, un falso Mesías. El Nuevo Testamento también nos advierte de lo mismo. Pablo escribió a los corintios sobre esos falsos maestros y le dijo en 2 Corintios 11:13, se lo advirtió, le dijo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, no son. Apóstoles de Cristo fueron solamente 12. Pastor, ¿y esos que están por allí en la avenida Ciudad de Cali, en la avenida 13, ellos qué son? Pablo lo dice aquí, son falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Son obreros fraudulentos, son ladrones que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El apóstol Pedro también lo advirtió y él dijo en 2 de Pedro 2:1, mire, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ya lo miramos en los tiempos de Jeremías, de Ezequiel. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Si la Biblia tiene mucho que hablar acerca de los falsos maestros, ¿pudiéramos aprender algo aquí, hermano? ¿Que los hay? ¿Cómo poder saber que usted no está siendo engañado por uno de ellos? Oh, iglesia, despierte. Iglesia, abra los ojos. Iglesia, lea la Biblia. No se deje engañar. La Biblia dice que hay falsos profetas, hay falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esa es la razón porque su familia está acabada, está destruida, su matrimonio está al borde del divorcio por escuchar falsos profetas. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Juan habló de eso, 1 Juan 4:1. Mira lo que dice la Biblia. 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay que probar los espíritus. Hay que probar, así como usted prueba el oro cuando lo va a comprar, cuando usted prueba la plata, usted prueba las cosas, usted debe probar quién está hablando. Generalmente el falso profeta siempre va a estar en contra de la Biblia. El falso profeta siempre va a estar en contra de las escrituras. Dice la Biblia, probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire lo que dice, muchos falsos profetas. ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermano? Muchos. Muchos. Este mundo está lleno de falsos profetas, mentirosos, que entre otras cosas son inmorales, son ladrones, son borrachos, tienen su familia en desorden, son falsos profetas. Él habló de eso. Primera de Juan 2:18. Juan vuelve y dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos. ¿Cuántos hermanos? Muchos anticristos. Todo el que se opone a la Biblia, todo el que se opone a la escritura, todo el que se opone al Señor es un anticristo. Él dice, ahí están esos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y él dice en el versículo 19, ¿lo ve? Por eso hay falsos cristianos que vienen a nuestras iglesias bíblicas y no aguantan, se largan. Es una evidencia que son falsos. Él lo dijo aquí claramente, 1 Juan capítulo 2 versículo 19. Dice, ¿qué dice? Salieron de nosotros. ¿Lo ve? Salieron. Pero dice, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron, se fueron, no aguantaron. El falso maestro no aguanta la Biblia. ¿Por qué? Porque es un inconverso. Solo el Espíritu Santo capacita al creyente para
entender, para recibir la palabra de Dios tal como está escrita. Salieron esos, ya no están, dice Juan, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. La iglesia no es un negocio y los creyentes no son clientes. Ay, que se fue. ¿Qué le hizo Dios? ¿No le gustó la Biblia? ¿Qué parte de la Biblia? ¿Qué versículo no le gustó? Aquí no estoy para agradarle a usted. Yo aquí estoy para predicar lo que dice las Escrituras. Los engañadores, dice el mismo Juan en segunda de Juan, versículo 7, dice otra vez ese superlativo ahí, o esa característica que dice ahí. Porque muchos engañadores, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Cállenlo, sáquenlo. Miren lo que dice el versículo 7. Cállenlo o sáquenlo. El mundo. ¿Cuántos? Muchos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos, dice aquí. Los falsos maestros, escúcheme aquí, son tan peligrosos, ya que de la misma manera que su señor, el diablo, tiene una apariencia engañosa que se disfraza. Hermano, solo el verdadero creyente, escúcheme aquí, por la acción del Santo Espíritu y por el estudio responsable de las Escrituras, puede desenmascarar a un falso maestro. Él lo dijo. Ellos son muy peligrosos, los falsos maestros son muy peligrosos. 2 Corintios 11:14. Son peligrosos por esta razón. Él dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel del... Un falso maestro, él no va a venir a decir, buenas, yo predico falsa doctrina. Él no va a decir eso. Ellos siempre van a venir con un rótulo, con una fachada. Dice que se disfrazan como ángel de luz, a decir, yo tengo la verdad. ¿Sí? Miremos la verdad que es la Biblia y examinemos si es verdad lo que usted dice. Por eso el cristiano tiene que despertar, el cristiano tiene que abrir los ojos, el cristiano debe estar apercibido que no todo lo que le digan de Dios hay que decirle amén. Hay que examinar la Biblia si es verdad. Pablo dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así, mire, así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ellos no van a venir con una cara monstruosa, no, o con unas uñas largas como los jóvenes de nuestra iglesia, no. Ellos van a venir bien presentados. Ellos van a venir bien hablados. Son doctos, ojo, son muy astutos. Tienen un conocimiento tergiversado de las Escrituras. Ahí están ellos, tengan mucho cuidado. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando usted esté buscando al diablo, ahora no se ponga a buscar al diablo. No deje de buscarlo en los púlpitos de las iglesias. Algunos dirán, ¿dónde está el diablo? Y usted dirá, allá en el prostíbulo, allá en la olla, allá en la cantina, allá donde venden licor. También está en los púlpitos de las iglesias, enseñando falsa doctrina. De la razón que el apóstol Pedro dice que muchos seguirán sus disoluciones. Segundo de Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Por eso es que esas iglesias son llenas así, llenas. Una cantidad de gente siguiendo sus disoluciones. Una disolución es algo desviado, algo torcido. Como ellos no tienen conocimiento, no son salvos, no leen su Biblia, se dejan engañar fácilmente. Y cuando se levanta alguien predicando la Biblia, ahí sí lo rechazan, porque todo es al revés. Es un principio, hermanos, que Isaías dice. Isaías 5:20 dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Que toman lo dulce por lo amargo por lo dulce. Así están ellos. Al pecado, a la maldad,
A las adivinaciones, a los sueños le dicen amén, pero a la Biblia le dicen que no, porque están engañados por ellos. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y sabe, hermanos, cuando dice muchos, me encontré a alguien una vez diciéndome groserías porque yo estaba hablando del evangelio de Cristo. Nosotros somos la iglesia verdadera, decía él. Hermano, ninguna iglesia es la verdadera, Cristo es el verdadero. Ninguna denominación es la verdadera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguna doctrina es la verdadera es la Biblia. Jesús dijo, santifícalos en tu palabra, en la verdad, tu palabra es verdad. Aquí es mirar lo que dice la Biblia. Y él dijo, nosotros somos la iglesia verdadera porque somos muchos, así como los demonios. Legión me llamo, somos muchos. Y yo le dije, miren lo que dice la Biblia. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Así que no se preocupe. Así que no esté pensando, pero ¿por qué ganamos almas todos los días y no tenemos multitudes? Porque acá dice, al contrario, por el otro lado dice, porque estrecha la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Son pocos, hermano. Pocos. Por eso el Señor enseñó acerca de la gran comisión y comparó la gran comisión y le dijo a sus discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él comparó la obra de Dios, la obra misionera, el evangelismo, como una pesca. Un pescador, por más hábil que sea, no va a sacar un porcentaje máximo de un mar o de un río. Saca pocos pescados o pocos peces a comparación de todos los que hay ahí en el mar o en el río. Así también es aquí. Los falsos maestros son astutos, son muy peligrosos, son muy hábiles para tergiversar las escrituras para su propio beneficio. Falsifican y adulteran la palabra del Señor. Y Pablo, como un maestro fiel de la Biblia, en 2 Corintios 2:17, él dice, mire, pues nosotros no somos como muchos, dice Pablo, 2 Corintios 2:17, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, hablamos delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay algunos que falsifican la palabra de Dios y piensan que sus profecías, sus supuestas revelaciones, que más bien son espíritus de adivinación, un poco de brujos y hechiceros en esas iglesias, ellos dicen que eso es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Palabra de Dios es la Biblia, hermanos. Pero ahí están ellos medrando, medran falsificando la palabra de Dios. Y se lo dice en 2 Corintios 4:2 también. Pablo dice, antes bien renunciamos al oculto, renunciamos a lo vergonzoso, 2 Corintios 4:2, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios. No, hermano, no podemos hacer eso, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Estos falsos maestros estaban en la iglesia de Éfeso, estaban falsificando la palabra de Dios. Por esto Pablo encomienda a Timoteo para cuidar a la iglesia de estos falsos maestros. ¿Cuánto necesitamos cristianos entendidos en la Biblia? Que estudien la Biblia, que no se dejen engañar por cualquier falso maestro, por cualquier lobo rapaz que quiere destruir su vida. Lea la Biblia, cristiano. No seamos ignorantes. Y eso no es una ofensa. Cristo lo dijo en Mateo 22:29. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Este pueblo se perdió porque no tuvo conocimiento, se desvió. Estos falsos maestros son falsos cristianos. No son verdaderos cristianos, porque si fueran verdaderos cristianos, el Espíritu Santo los dirige a la verdad. Pablo encomienda a Timoteo para cuidar la iglesia de estos falsos maestros que son falsos cristianos, que introducen falsas doctrinas. Y detrás de esto está Satanás, el mundo, la carne. Tenemos que estar velando, trabajando, estudiando la Biblia, cristiano. En lugar de estar mirando las películas, debería estar estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios para cuidar la iglesia del Señor que Él ganó por su sangre. No es hora de dormir, hermanos. Cualquier movimiento que de alguna manera no se someta a la palabra de Dios
no puede legítimamente pretender honrar a Dios. Menospreciar la Biblia es menospreciar a Dios mismo. Si vamos a reverenciar al soberano omnipotente del universo, debemos someternos de completo a su palabra, a la Biblia. Él dijo, dice que habiendo hablado muchas veces de muchas maneras de otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cualquier otra cosa es tratar a Dios con desprecio. De alguna manera rechazar alguna porción de la Biblia, rebelarse contra el señorío de Cristo. No hay nada más ofensivo para el autor de las Escrituras que no tener en cuenta o negar o distorsionar la verdad de lo que Él ha revelado. Él es el autor de la Biblia, no nosotros. Tergiversar, falsificar, adulterar, de alguna manera desviar, torcer las Escrituras, es deshonrarlo a Él. Una persona no puede pararse en un púlpito y decir que adora, que ama a Dios, cuando luego toma la Biblia y la destroza, la destruye. Manipular la palabra de Dios significa tergiversar lo que Él escribió. Los creyentes de hoy en día, hermanos queridos, somos llamados a defender la verdad con todos y en contra de todos los que buscan socavar la autoridad de las Escrituras. Pablo lo escribió. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y sabe para qué es eso? Para derribar todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para eso son las armas de nuestra milicia. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la guerra que tenemos por la verdad, hermanos, es una guerra mental. Que la gente necesita hoy es someterse a la Biblia. Hermano, me da mucha pena, pero el cristiano no debe someterse a ningún principio religioso, a ningún pensamiento. De alguna manera usted y yo tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Judas instruyó igualmente a sus lectores y dijo, contiendan ardientemente. La palabra ardientemente significa, hermanos, contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas versículo 3. El hacer referencia a la fe, hermano, Judas no estaba apuntando a un cuerpo indefinible de doctrinas religiosas o pensamientos de una iglesia o de un pastor, sino que estaba hablando de las verdades objetivas de las Escrituras, de la palabra de Dios. Inclusive allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42 dice que una característica de una iglesia sana es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A veces dicen, ¿y ustedes qué creen? Como si fuéramos una secta más. No, tenemos que creer lo que dice la Escritura. Cristo dijo, la doctrina no es mía. No, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermano, aquí hay una exhortación para nosotros como cristianos, como iglesia. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo número 13 dice aquí la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en fe, en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos manda, hermanos, a retener la palabra, retener las sanas palabras que oímos, las Escrituras. No podemos desviarnos a ninguna cosa. Ahora, esos falsos maestros tienen doctrinas organizadas, tienen doctrinas prefabricadas, remanufacturadas, influenciadas, sopladas por el mismo demonio. Las falsas doctrinas que estaban allí en la iglesia de Éfeso era el exclusivismo, ¿recuerda? Era una tendencia al ascetismo, una salvación también por obras. Era un libertinaje, era un materialismo, era un intelectualismo. Había judaísmo, quería mandar a circuncidar a los creyentes que habían ahí. Pero había otra falsa doctrina, hermanos, que estaba trastornando la fe, que tenemos que tener mucho cuidado. Ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 2
versículo número 18. Segunda Timoteo 2:18 dice la Biblia aquí. Bueno, él se lo advierte desde el versículo 15 y le dice: mire, cristianos, o Timoteo, y usted, hermano, usted y yo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hoy vemos cristianos, inclusive de nuestra misma iglesia, que no usan bien la palabra de verdad. Hace poquito miré a unos hermanos aplicando un versículo de Jeremías para el milenio, aplicándose a una hermana que estaba enferma. No usan bien la palabra de verdad. Esa sanidad es para el milenio, no para ahora. Aplicando mal los textos, usando mal la Biblia. Muchos cristianos aprenden a usar bien todo, menos la Biblia. Hay una exhortación aquí para que usted y yo usemos la Biblia con responsabilidad, con amor, con denuedo. Aprenda usted a usar las escrituras. Pero es tanta ignorancia que si le digo busque el libro de Ezequías, ahí es del capítulo 2, y se va a dar cuenta de algo. Busque Ezequías capítulo 2. Cristianos desinformados, Ezequías no existe. Porque no saben usar la Biblia. Pero ¿cómo saben usar el celular? ¿Cómo saben usar el Facebook y todas esas cosas maliciosas? Si hay algo que tenemos que aprender, hermanos queridos, es a usar la Biblia, a usar las escrituras. Y le dice ahí: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y dice: y su palabra carcomerá como gangrena. Mire cómo el Señor, el Espíritu Santo, compara la falsa doctrina. ¿Con qué la compara? ¿Con la qué? Con la gangrena. ¿Sabe que la gangrena, hermano, era una enfermedad de piel que era prendediza, peor que el coronavirus? Hermano, la falsa doctrina es peor que el coronavirus. La falsa doctrina está acabando millones y millones de personas, las está echando al infierno. ¿No cree que eso es más preocupante? Ay, que el distanciamiento, bueno, está bien, pero el distanciamiento está haciendo aglomeraciones en el infierno. La falsa doctrina está echando más personas al infierno que cualquier otra cosa. Dice: carcomerá como gangrena. Gangrena, de los cuales había dos personajes, dos falsos maestros en esta iglesia, y era Himeneo y Fileto. Si hay alguien se llama así, hermano, quítese ese nombre, porque eran personas peligrosas. Mire lo que ellos estaban metiendo aquí, versículo 18: que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. No solamente enseñaban el materialismo, el intelectualismo, el judaísmo, que estaba dañando, sino que no creían en la resurrección. Estos herejes negaban la resurrección del cuerpo. Decían que cualquier resurrección que una persona hubiera de experimentar ya había tenido lugar. Él se lo había advertido, ya se desviaron de la fe, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Como los falsos maestros que perturbaron a los corintios, ¿recuerda? Allí en 1 Corintios capítulo 15, ellos estaban negando la realidad de la resurrección corporal de los creyentes. Hermano, una persona que no cree en la resurrección, es decir, ¿cuándo sucede la resurrección para los creyentes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el arrebatamiento de la iglesia. Hay supuestos pastores que ya están predicando que Cristo no va a venir, y usted escuchándolos. Escuchando esas emisoras que lo único que hacen es llenarlo de mentira, llenarlo de basura, de dañar su fe. Esta clase de herejía, hermanos, suponía, eran los gnósticos, ellos no creían en la resurrección. Parece ser que estos también estaban siendo influenciados por una secta judía llamada, hermanos, ellos estaban siendo influenciados por los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles. Esta falsa doctrina estaba afectando a los cristianos, y ellos estaban diciendo: no podemos creer en eso, porque ellos suponían que la materia era mala, era el dualismo, y que el espíritu era bueno, y dice que ellos estaban trastornando la fe. Ponen en duda a la gente: ¿será que sí viene o no? ¿Será que sí hay resurrección o no? Tenga mucho cuidado con aquella persona que le hace dudar su fe. ¿Será que es correcto ir a la iglesia o no? ¿Usted qué dice? ¿Será que no es tan malo? Hasta no vayan a la iglesia.
Si hay alguien que está pensando, está siendo trastornado por un falso maestro. ¿Será que doy mis ofrendas o no? ¿Será que doy a misiones o no? Si usted está dudando, alguien está trastornando usted y ese alguien es un falso maestro. Probablemente sea un inconverso. ¿Será que gano almas o no? ¿Usted qué dice? ¿Será que ganar almas es un don? ¿Cuántos creen que ganar almas es un don? Bueno, más que es del inconverso. Porque ahí están los que ganan almas o no ganamos almas. Si alguien que le esté trastornando a usted no ganar almas, ese es un falso maestro. Ya, sencillo. ¿Será que Cristo murió por unos o por todos o por unos escogidos? ¿Por quién será? Pues por todos murió, lea la Biblia. Si usted empieza a dudar, a esa persona es un falso maestro, es un falso profeta. No falta el que le dice, ¿será que me caso con, será que me separo de mi mujer? ¿Cambio a mujer de 40 por 2 de 20? Ese que le está diciendo eso es un falso maestro, es un falso profeta, llevándola a la promiscuidad, al libertinaje. ¿Será, hermano? Ellos estaban trastornando la fe. Se refieren a que ellos no tenían una fe genuina porque no tenían convicciones. La verdadera fe salvadora no se puede trastornar, es una fe genuina. Por lo tanto, negar la resurrección era negar y rechazar el evangelio. Primera Corintios 15, versículo 1, ahí está el evangelio. Y el evangelio, dentro del evangelio, la base fundamental de nuestra fe es creer en el evangelio, en la resurrección. Dice aquí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en lo cual también perseveráis, y por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Nada más y nada menos. El rechazar la resurrección era rechazar a Cristo mismo. Seréis salvos, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. De ahí que los testigos, ellos no son testigos de Jesús, de Jehová, no, hermano. Usted no puede caer en esa ignorancia. Ellos son testigos de cualquier, menos de nuestro Dios. Ellos no son testigos. Y ellos no creen en la resurrección de Cristo. Ellos no creen en una resurrección corporal literal de Cristo. Él dice que el que resucitó ahí, el que fue el arcángel Miguel. Ahí están esos falsos maestros, no creían en la resurrección. Son los saduceos del tiempo presente. Es algo incorrecto. Si una persona no cree en la resurrección, está rechazando a Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 5:12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y dice que si Cristo no resucitó, entonces van en nuestra fe, van en nuestra predicación. En otras palabras, la base de nuestra predicación, la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, dice la Biblia que Él resucitó para nuestra justificación. Entonces no hay salvación para nadie, estamos en nuestros pecados. Él dijo, yo soy la resurrección de la vida. Cristo lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé si hay alguien que no cree en la resurrección. Segunda Corintios 4:14, apunte todos estos textos. Todos estos textos, estamos en un estudio de la Biblia, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Qué promesa tan hermosa, ¿no? Y nos presentará juntamente con nosotros. Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, qué maravilla, ¿no? Resucitarán primero. Esto sucederá en el arrebatamiento de la iglesia. Habrán burladores, hermanos, van a haber falsos maestros que van a negar la resurrección, que van a negar el arrebatamiento de la iglesia, pero el Señor dice que son burladores. Segunda de Pedro 3:3 lo enseña de esa manera. Ellos ignoran voluntariamente. Lo que pasa es que la gente siempre quiere escuchar algo nuevo. La gente quiere escuchar basura. Por eso algunos están ahí, porque están escuchando la Biblia, la Escritura. ¡Qué bendición! Escuchar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, hermanos. Pero dice Pedro, sabiendo primero esto, el apóstol Pedro, que en los posteros días vendrán burladores. Y los llama así a estos falsos maestros.
andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Por ahí hay algunos. No digo los nombres porque de pronto ustedes conocen a... Qué chismo, ¿no? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio. Ellos dicen eso. Pero el Señor le dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también que provienen del agua y por el agua subsisten. Algunos tenían cierta dificultad para aceptar, para entender la doctrina de la Biblia, especialmente la de la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos creían en filosofías, huecas sutilezas. Por eso la advertencia de Pablo a los Colosenses en capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe. Ellos escuchaban a los filósofos griegos. Ustedes saben que los griegos, ellos no creían en la resurrección porque ellos eran gnósticos. Ellos sabían que todo lo físico era malo y que lo espiritual era bueno. Por eso no aceptaban que el cuerpo fuera a resucitar en algo bueno. Por eso cuando el apóstol Pablo llegó al Partenón, allí a Grecia, estaban dos clases de filósofos. Estaban los estoicos y estaban los epicúreos. Ellos no aceptaban, hermano, de ninguna manera la resurrección. Por eso en Hechos 17:32 dice que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Tengan mucho cuidado con ese tema de filosofías. La mayoría de esas falsas doctrinas son introducidas por filósofos ateos y quieren engañar, hermanos, a los creyentes para arrastrarlos tras sí al error. Estaban los estoicos, los epicúreos. Ellos, los estoicos, creían en el deber de dominar el cuerpo del pecado. Por otro lado, los epicúreos, que en teoría eran hedonistas, ellos decían que no se debía restringir el cuerpo, porque debían hacer lo que quisieran, los que se le diera la gana, porque de todas maneras el cuerpo es malo, vendido a lo malo, y que de todas maneras el espíritu era bueno, y que el pecado estaba en el espíritu y no en el cuerpo. Mas sin embargo, el apóstol Pablo corrige eso a los romanos y dice, no señor, así no es. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No señor, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso ellos no creían, y la falsa doctrina siempre lleva a la inmoralidad. Y como decía, los saduceos que no creían en la resurrección. Pero hay una última en este estudio, quizás hay muchas más. Una falsa doctrina, hermanos, no solamente no creían en la resurrección, pero había otra falsa doctrina. 1 Timoteo 2:11, ahí terminamos. Y esta falsa doctrina sí que ofende a muchos de alguna manera ignorantes de la Biblia. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice las escrituras aquí, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, ¿qué dice la Biblia? Sobre el hombre, sino estar en silencio. Había otra falsa doctrina. No solamente en la iglesia había exclusivismo, había tendencia al ascetismo, había libertinaje, había la falsa doctrina del materialismo, un evangelio de la prosperidad, había una arrogancia intelectual, había judaísmo, pero no creían en la resurrección, sino que también parece ser que la mayoría de personas que estaban metiendo todas estas falsas doctrinas, ¿saben quién eran? Mujeres. ¿Qué problema hay? La mayoría hoy en día, la mayoría de sectas son producidas generalmente o prefabricadas a través de mujeres. Por eso Pablo dice, no, pues si el problema es eso, entonces inspirado por el Espíritu, y esto no tiene que ver con un contexto hermano judío o griego, no, es la palabra inerrante de Dios que se aplica para siempre. Pastor, es que eso era para esos tiempos. Pablo era judío y los judíos menospreciaban a las mujeres, y por eso Pablo dijo eso. Y si es verdad eso, no eran contadas, ni siquiera era permitido que las mujeres en el Antiguo Testamento no eran personas, eran cosas. Por eso aparece en Juan capítulo 6 que se contaron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Las mujeres eran menospreciadas y decía, por eso Pablo lo escribió, no señor. Porque la interpretación correcta, la exégesis correcta del texto está en 1 Timoteo 3:15.
Dice, ¿dónde? A ver, ¿dónde las mujeres no pueden enseñar? ¿Dónde las mujeres tienen que estar en silencio? ¿Dónde? ¿Dónde? Y Pablo dice, en la iglesia. ¿Lo ve? 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en dónde, mis queridos hermanos. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ese mismo problema estaba en la iglesia de los Corintios, una iglesia muy desordenada. Y si usted puede mirar las falsas doctrinas, los desórdenes que hay, los escándalos que hay en las iglesias, dígame quiénes son las que más hablan en lenguas en una iglesia pentecostal, dígame. Dígame. Las mujeres. Que son las que están ahí haciendo el escándalo y que Rambo toma la bazuca y salta a la baranda y están ahí todas histéricas. Son las mujeres, no el hombre. Ahí están ellas. Y Pablo dice, ey, calladas. Eso pasaba, 1 Corintios 14:34. Dice lo mismo. Dice aquí, 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres, ¿qué dice? Callen en las congregaciones. ¿En dónde? Después voy a profundizar cuando estemos ahí en ese texto. Pero esa era otra falsa doctrina. Las mujeres usurpando el liderazgo bíblico. Voy a profundizar eso más adelante. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Dónde dice la ley eso? En Génesis. Tu deseo sea para vuestro marido. Ya en la ley lo había dicho. Y más adelante dicen en el versículo número 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, o sea, lo que dice, usted que rechaza esta verdad, usted que acepta esta falsa doctrina, ¿se cree muy espiritual? ¿Se cree muy santo? ¿Se cree más que otros? El apóstol les dice, reconozca que lo que los escribo son ¿qué? Mandamientos del Señor. Más el que ignore, ignore. Ya. Ellos dicen, este texto no es para nosotros. Y sabe que tiene razón. No es para ellos. Porque ¿para quién fue escrita la carta a los Corintios? 1 Corintios 1:2. ¿Para quién? Miren lo que dice. 1 Corintios 1:2. Estamos en un estudio de la Biblia. Espero que no le moleste la Biblia. La Biblia no le va a hacer daño, le va a ayudar. ¿A quién fue escrita esta carta? ¿A quién? A la iglesia de Dios. Ellos dicen, eso no es para nosotros. Tienen razón. ¿Por qué? Porque ellos no son la iglesia de Dios. Eso es solamente para la iglesia de Dios. ¿Para quiénes? Para la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Con quiénes? Con todos los que en cualquier lugar, ¿los agarró a nosotros o no? En cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, ¿para quién es? Para mí sí es. ¿Para usted? ¿Para esta iglesia local es? Claro que sí. Las iglesias, las mujeres callan en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Las falsas doctrinas, ahí están una cantidad de desorden y que las pastoras, no hay tal cosa. Eso es una falsa doctrina. Pablo ve en la tendencia de algunas mujeres a colocarse por encima del varón un atentado al orden de la creación, porque eso lo dice en 1 Timoteo 2:11. A ver, pastor, a ver, Dios, ¿por qué no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sin estar en silencio? Ay, les voy a dar dos razones, dice Dios, no yo, Dios. Primera, versículo 13, porque Adán fue formado, ¿qué dice? Primero y después, ¿qué dice? ¿Quién, hermanos? Eva. Entre otras palabras, hermanos, en el contexto judío, una persona que es mayor de edad es autoridad sobre él. ¿Quién fue formado primero? ¿Y después? Eva era más joven y Adán era más viejo, así que tenía la autoridad sobre ella. Por esa razón, por orden de creación. Así que si usted dice, pues yo no creo en eso, usted se está rebelando, no contra mí, es contra el Creador. Contra el Creador. Porque es por orden de creación. Para la mujer, hermanos, para el apóstol Pablo, encuentra aquí en la escritura que la mujer debe estar subordinada a su marido. Y eso no es humillación, después voy a profundizar acerca de eso. Adán, según narra la escritura, fue creado antes que la mujer. Génesis 2:22 lo enseña claramente. Por eso, según la mentalidad semítica, el hombre es más viejo que la mujer.
La mujer más joven, y debe estar sometida a él por orden de creación. Primero fue el hombre, después la mujer. Ahora, la segunda razón es que además Eva fue engañada por la serpiente. Y Adán siguió a su mujer consintiendo el pecado. Génesis 3. En otras palabras, mire, la mujer no puede estar en una posición de enseñar doctrina porque ella es muy fácil de engañar por el Satanás. El hombre, la mujer cayó engañada, ¿sí o no? El hombre cayó por tonto, no porque se ha engañado. En otras palabras, el hombre tiene algo de parte de Dios que con respecto a la doctrina no se va a dejar desviar fácilmente, porque el hombre no es que el hombre sea mayor o menor que la mujer, son iguales en salvación. Pero el hombre conforme a su creación y la mujer según como Dios la creó, la mujer es más sentimental y es más fácil desviarse de la fe. El hombre no. El hombre es más brusco, es más, de alguna manera, no digo más inteligente, de ninguna manera eso. Pero un hombre se deja desviar. Y es sencillamente, pastor, vamos a aplicar la disciplina. Y la mujer dice, ay, pobrecito. ¿Sí o no? Ay, no le hagan eso. Usted tiene hambre. Y el hombre dice, vamos a matar la gallina, alcánceme el machete. Y la mujer, ay, no mate la gallinita. ¿Sí o no? El hombre coge y ¡punch! Y la mujer, ¡ay! Y si la gallina se llamaba Pancha, ¡ay, Pancha! Y eso sí se la come, pero la llora como 3 días. Porque así es la mujer. Por eso es que Dios mire, la mujer dice, porque Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Usted no ve que la serpiente era más astuta? Dice Génesis 3:1. Y ella esperó que Eva estuviera sola. ¿Dónde estaba Adán? No sé. Jugando micro no creo. Adán no sé dónde estaba, pero la encontró sola. Ey, hermano, no deje a su esposa sola. Ay, me acordé que tengo que predicar de la familia. Qué lindo es eso. No deje a su esposa sola. Porque es fácil. Cuando llegan los ladrones a la casa, ¿no? Vengo con el carnet, ¿no? Vengo a una promoción. ¿Está usted sola, doña? No, estoy con mi esposo. Ah, bueno, gracias. El ampón sabe eso, hermano. Usted no ha visto, antiguamente no sé, que había unos ladrones allá en San Andresito que la bolita, ¿dónde está? La mayoría que caían eran mujeres. Los hombres están ahí. Son como ladrones, ¿no? Yo estaba ahí parado una vez y yo así. Y usted va a hacer aquí, porque me está dañando el negocio y ahí habían 2 señoras. Por eso es eso, dice la mujer, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ahora no falta el que haya caído una bolita allá de San Andresito, ¿no? Y le quitaron lo del arriendo, lo del mercado y lo del diezmo. Uy, esto sí que se metió en problemas. Ese era el problema. Pablo, al repasar las palabras del apóstol Pablo a Timoteo para identificar la responsabilidad del hombre de Dios, es examinar estas falsas doctrinas que hay ahí. A la luz de la Biblia, esto no era un cristianismo verdadero, es una forma de incredulidad. Rechazar la Biblia o porciones de la Biblia o creer lo que usted quiera es una presentación bastante engañosa de un ateísmo. Yo sí creo en Dios, pero también los demonios creen. Una forma de ser ateo o apoyar esta falsa doctrina, proclamarlas, defender estas mentiras, es promover incredulidad, es promover un estilo de ateísmo. Cada cristiano debería conocer la Biblia, creer en la verdad. Inclusive una de las características de los que se pierden, o sea, de los inconversos, es exactamente eso. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Segunda Tesalonicenses 2:10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted que me está escuchando, quiero examinar esto y quiero ser bien puntual con usted. Hasta donde yo le he leído la Biblia, porque prácticamente he leído muchos versículos hoy. ¿Está molesto? ¿Está molesta? ¿Rechaza lo que yo le estoy diciendo?
Y yo le pregunto, ¿cuáles de los principios, cuáles de los versículos usted rechaza? Porque yo no tengo nada que ver aquí. Es la palabra de Dios. Si usted rechaza, eso es una evidencia de su falta de conversión. Lea su Biblia si tiene tiempo. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿No debería usted tener el temor? Dice, yo no vuelvo jamás a esta iglesia porque le enseñamos la Biblia. ¿Cuál es el problema? Es las escrituras, escritura por escritura. Es acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué le molestó? ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es la escritura, el problema es su falta de conversión. Cada cristiano debería tener la seguridad de contrastar los resultados de la predicación fiel de la palabra de Dios versus la enseñanza de fábulas y ideologías de hombres. ¿Puede usted tener la capacidad de discernir? Una persona que venía a nuestra iglesia se fue para una iglesia de la profecía. Yo no le digo cuál, aunque de pronto ustedes conocen la iglesia ministerial. Y se fue para allá a un culto. Ella vino aquí un domingo al culto y se fue para allá. Y después volvió acá y dije, hermana, la extrañé el domingo. ¿Dónde estaba? En mi iglesia. ¿Cómo si su iglesia? En la iglesia ministerial. Y yo le dije, ¿y cómo le fue? Es igualito, lo mismo. Yo no puedo creer que no tenga esa habilidad de contrastar. ¿Hay alguna herejía conocida que encaje en estos días en su vida? ¿Conoce personas? ¿Usted mismo cree esto? Hoy tenemos que volvernos a Dios. Timoteo debería ser un luchador, un valiente, para pararse por lo recto. Por eso Pablo lo puso en Éfeso, para que mandasen a algunos a que no enseñaran diferente doctrina. Él debía pelear, hermano. Cuando uno se para por lo correcto, cuando usted y yo nos paramos a enseñar la Biblia, vamos a tener muchos, pero muchos enemigos. Por eso él le dice ahí en 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo mío, Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, milites por ellas la buena milicia. En un mundo lleno de tanto pecado, de tanta maldad, pararse a predicar lo correcto, no vamos a recibir aplausos. Igual no es necesario. Vamos a recibir críticas. Él le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. 1 Timoteo 6:20. De la misma manera nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos llamados a ser fieles en estos tiempos a la escritura. Y tener entendimiento para saber cómo es que debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo se mantuvo en sus convicciones. Timoteo, aun cuando le costara la vida, según la tradición, parece que Timoteo murió 30 años después. ¿Sabe quién lo mató? Los mismos de él. Él fue martirizado. 30 años después, parece que por oponerse a la adoración de la diosa Diana, recuerda que ya había sucedido. Él dijo, no vamos a adorar a la diosa Diana. Él se puso fiel, como ya había recibido instrucción, y Pablo y Timoteo también murió, pero se retuvo firme hasta el fin de su confianza del principio. ¿Qué cristianos de hoy en día? Y con cualquier cosa se desvían. Necesitamos cristianos que nos paremos firmes y que, así como dice Hebreos 3:14, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es su confianza, hermano? ¿Quiere usted mantenerse fiel a Dios? Qué bendición, amén. ¿Quiere ser usted fiel como Pablo le dice a Tito? Retenedor fiel, retenedor fiel de la palabra, tal como ha sido enseñada. Pero hoy en día los predicadores jóvenes quieren cambiar las cosas. No sea tonto. Esto no se puede cambiar. No se puede adulterar. No se puede falsificar. No se puede quitar, no se puede aumentar. Porque va a recibir retribución de parte de Dios.
Todos orando, vamos a orar esta noche. ¿Dios le ha hablado, hermano? ¿Está usted siendo participante de predicar falsa doctrina? ¿Por qué no viene hoy a Dios? ¿Está usted de alguna manera participando en estas falsas doctrinas que acabamos de estudiar? Porque si es así, la Biblia dice que la ley es en contra de los fornicarios, sodomitas, matricidas, homicidas, pero también la ley o es pecado para todos los que se opongan a la sana doctrina. La sana doctrina, la falsa doctrina es pecado. Los falsos maestros se conocen claramente por lo que viven, por lo que dicen, por lo que predican. No sea participante con ellos, dice el Señor. Dice, salid en medio de ellos, no toquéis lo mundo, yo os recibiré como padre y vosotros son mis hijos. Si alguno no viene con esta doctrina, no le digáis bienvenido, no le digáis bienvenido a su casa. No, hermano. Dígale, Señor, yo quiero recibir una sana doctrina, higiénico, algo limpio, algo que sale de la Biblia, algo que sale de tu palabra. Dígale, Señor, perdóname, yo quiero hoy que tú me limpies con tu sangre. Aquellos que se expusieron su familia, expusieron sus oídos, expusieron su espíritu a tanta falsa doctrina, necesitan ser limpiados con la sangre de Cristo. Recuerde que las herejías destruyen. Por eso usted no crece, por eso usted no puede vencer la inmoralidad, por eso usted no puede amar a su esposa, someterse a su marido, por eso sus hijos en rebeldía, por eso tanta situación difícil en su vida. Porque la falsa doctrina le ha destruido. Escuchar tanta basura, tanta mentira ha hecho que sus sentidos espirituales sean de alguna manera destruidos. Y ya le cuesta bastante entender la Biblia. Pero hay poder en el nombre de Cristo. Usted hoy puede venir a Dios y arrepentirse de sus pecados. Usted puede venir hoy a Él y confesar su maldad. Usted puede hoy acercarse a Dios a través de Cristo y reconocer la falsa doctrina como pecado. Confesar su pecado y decir, Señor, perdóname. Él es fiel y justo para perdonarle si usted es cristiano. Si usted no es cristiano y todavía sigue influenciado por la falsa doctrina, si usted no ve un cambio en su vida, usted hoy necesita ser salvo. Porque de lo contrario, la Biblia dice que ya de largo su condenación no se tarda. Su perdición no se tarda y su condenación no se duerme. La Biblia habla de condenación eterna. Pero la buena noticia es que Cristo murió por usted. No importa el pecado que usted haya hecho, si usted es un falso, si usted es un hereje, si usted era un brujo, un hechicero, si usted era un apóstol, si usted quiere venir hoy a Cristo, si usted engañó a mucha gente, venga hoy que Dios quiere perdonarlo. Dios quiere limpiarlo. Dios quiere ayudarle. Venga hoy a Dios en arrepentimiento y fe. Ponga su fe en el Señor Jesucristo. Si usted quiere tener la seguridad de su salvación, venga hoy a Dios y pídale que le salve. Repita conmigo esta oración si quiere ser salvo. Si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, repita conmigo esta oración para ser salvo, ser perdonado. Dígale a Dios lo siguiente, dígale, Dios mío, dígale, yo reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo. Creo que Él murió por mí en la cruz y resucitó para darme la vida eterna. Creo que Cristo murió por mí en la cruz y resucitó para darme vida eterna. Gracias por morir en mi lugar. Ayúdame a alejarme de la falsa doctrina y a seguir la verdad de tu palabra. Señor, bendice este tiempo. Habrá alguien que dirá, pastor, yo ya recibí a Cristo, yo le doy gracias a Dios por la sana doctrina, pero yo me bauticé en una iglesia donde creían falsa doctrina. ¿Qué debo hacer, pastor? Pues cuando usted se bautiza, usted no solamente se identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero también se identifica con la doctrina que cree la persona que lo bautizó. Si usted se bautizó en una iglesia de falsa doctrina, usted nunca ha sido bautizado. Usted necesita hoy bautizarse. ¿Cuántos dirán, pastor, yo ya recibí a Cristo, pero quiero bautizarme bíblicamente?
Yo quiero seguir a Dios correctamente. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, voy a orar por usted. Usted dirá, pastor, yo ya recibí a Cristo, pero no me he bautizado, pero hoy quiero tomar la decisión del bautismo. Quiero obedecer a mi Dios. Quiero agradarlo a Él. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Levante su mano bien alto. Alguien que le pueda explicar a ellos con la Biblia. Vamos a orar, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Y guárdanos, Señor. Guárdanos, mi Dios. Te lo suplico. Permite que tu palabra corra y sea glorificada. Que nos ayude, Señor, a evitar la falsa doctrina. Que muchas veces o escuchamos, o predicamos, o aceptamos. Señor, ayúdanos a rechazar, a contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Guarda a los jóvenes predicadores. Guarda a los que desviarse a doctrinas, a diversas doctrinas, y que pongan su corazón en la gracia. Por favor, gracias te damos por tu bondad y misericordia. En el nombre de Cristo. Amén.